Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy hablaremos de ¿qué pasaría si vivieras el mismo día una y otra vez? Imaginemos por un momento que nos encontramos atrapados en un bucle temporal, enfrentándonos a las mismas elecciones, los mismos desafíos y las mismas oportunidades para redimirse. Hoy exploraremos las complejidades de la existencia atrapada en la eternidad de lo repetitivo. Mientras nos sumergimos en este intrigante viaje, nos plantearemos preguntas sobre las implicaciones éticas y morales que surgen en medio de la repetición constante de nuestra realidad. Prepárense para desafiar las fronteras del tiempo y sumergirse en un diálogo fascinante sobre las decisiones, las consecuencias y la incesante posibilidad de cambio. Hoy haremos una reflexión profunda sobre el Día de la Marmota y al filo del mañana. Un bucle en el tiempo se refiere a la repetición de un periodo específico, ya sea un día, una serie de eventos o incluso un lapso más extenso, de manera cíclica e ininterrumpida, de la misma manera en cada iteración. En 1993, irrumpió en la pantalla una propuesta novedosa e ingeniosa llamada El Día de la Marmota. Esta cautivadora película nos sumerge en la historia de un meteorólogo atrapado en un día que se repite infinitamente. Desde aquella icónica comedia, el concepto del bucle temporal ha sido una fuente inagotable de inspiración en el cine y la literatura. Hemos sido testigos de cómo esta premisa se ha reinventado, explorando temas tan profundos como la manipulación del tiempo, las decisiones y sus consecuencias y la posibilidad de cambio personal. Películas como Corre Lola Corre y Source Code han llevado esta premisa un paso más allá, jugando con la idea de que pequeñas diferencias pueden alterar significativamente los resultados. Looper y About Time también han utilizado elementos de viajes en el tiempo para desafiar las nociones tradicionales de causa y efecto. Pero en 2014, Al filo del mañana, la adaptación de la novela All You Need Is Kill, escrita por Hiroshi Sakurasaka en 2004, hace su propia versión de El Día de la Marmota. William Cage es un oficial de relaciones públicas que se encuentra inesperadamente atrapado en un bucle temporal durante una guerra contra una raza alienígena invasora. La ciencia ficción aporta un giro espectacular a la narrativa de bucles temporales. Y aunque desafían las leyes de la física, la trama nos envuelve de tal manera que nos centramos en los procesos de aprendizaje y adaptación de los personajes. A través de este bucle, las decisiones de Phil y de Will nos demuestran la capacidad de influir y cambiar su entorno, destacando la importancia de cada elección. Estas obras nos llevan a reflexionar sobre cómo los individuos responden a situaciones extremas y el impacto de la resiliencia y la adaptación en entornos desafiantes como el vivir repetidamente situaciones. En El Día de la Marmota, Phil Connors inicialmente enfrenta los hechos con cinismo y desesperación, pero gradualmente aprende a utilizar su conocimiento del bucle temporal para mejorar su vida y la de los demás. En Al filo del mañana, William Cage experimenta una evolución similar. Al principio es temeroso, pero a medida que avanza en el bucle, se convierte en un guerrero hábil y estratégico. El tiempo que una persona tardaría en descubrir que está atrapada en un bucle temporal dependería de varios factores, como la percepción individual, la naturaleza del bucle y las variaciones en las experiencias diarias. En un escenario hipotético, podría tomar algunos días darse cuenta de la repetición, especialmente si los días en cuestión son relativamente rutinarios o similares entre sí. El reconocimiento de la situación podría surgir al notar coincidencias improbables, como encuentros idénticos con personas, eventos que ocurren exactamente de la misma manera o una sensación persistente de déjà vu, lo cual plantea preguntas sobre la memoria y la identidad. En ambas películas, los protagonistas son los únicos conscientes de la repetición, enfrentan desafíos únicos en la construcción y el mantenimiento de las relaciones, lo que les otorga una perspectiva única y un conocimiento que los demás personajes no poseen, algo así como un poder, pues esa memoria los hace no repetir los mismos errores, anticipando las reacciones de los demás personajes. No obstante, esta dinámica resalta la soledad de su conocimiento, creando una conexión más profunda entre el espectador y el protagonista, además de que cada repetición añade una nueva capa a su entendimiento y a su forma de ver el mundo, repercutiendo no solo en sus decisiones,
sino en las acciones de los demás. Por otro lado, esta narrativa también aborda la temática del sacrificio y el heroísmo. Tanto Connors como Cage, a pesar de estar atrapados en circunstancias extraordinarias, encuentran formas de usar su situación única para hacer sacrificios personales que benefician a otros. En el caso de Cage, su lucha contra los alienígenas adquiere un tono de sacrificio heroico, mientras que Connors encuentra heroísmo en actos más cotidianos pero igualmente significativos. Esto subraya la nobleza de sus personajes y agrega dimensiones emocionales a la narrativa. A pesar de que las acciones de los personajes no tienen efectos duraderos en su entorno debido a la naturaleza del bucle temporal, su enfoque hacia la moralidad y la ética sigue siendo crucial en su entendimiento de la realidad, y es que ambos se ven obligados a enfrentar sus defectos, miedos y limitaciones, lo que resulta en un crecimiento significativo del carácter, resaltando la capacidad humana para adaptarse y aprender incluso en las circunstancias más inusuales. Y aunque literalmente no vivimos en un bucle, nuestras elecciones diarias influyen con el rumbo de nuestras vidas, y aquí nos enfrentamos a un concepto conocido como el efecto mariposa, que sugiere que pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias, profundizando en la comprensión de la causalidad y la responsabilidad personal dentro de contextos extraordinarios. Para Phil, las pequeñas acciones repetidas día tras día comienzan a acumular un impacto significativo tanto en su vida como en la de los que lo rodean. Cada elección que hace, por trivial que parezca, lleva a resultados diferentes en cada repetición. La película muestra que aunque el contexto y los personajes secundarios permanecen constantes, las variaciones en el comportamiento de Phil alteran el curso de los eventos, destacando cómo incluso las acciones más pequeñas pueden tener efectos ondulantes y significativos. Sin embargo, ese cambio, al no ser permanente, produce en Phil frustración y desesperación. Por otro lado, cada ciclo que Cage vive le proporciona conocimiento que cambia su enfoque y acciones en los ciclos siguientes. Este conocimiento acumulado le permite tomar decisiones que alteran significativamente el curso de la guerra, demostrando cómo las acciones en un momento dado pueden tener un impacto dramático en el futuro, incluso si ese futuro es un día que se repite constantemente. Para Cage, ese conocimiento del futuro lo llena de seguridad y lo hace un guerrero poderoso capaz de derrotar a sus enemigos. La reflexión sobre cómo las acciones en un momento dado pueden tener un impacto dramático en el futuro nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es posible terminar con ese bucle? Las narrativas de estos personajes nos llevan a contemplar la posibilidad de romper el ciclo con una especie de reencarnación. Aunque la repetición parece infinita, llega un punto en el que la misión se cumple, produciendo una especie de reencarnación que transforma a los personajes por completo. Y es que la finalidad del bucle es producir un cambio radical en la vida de los personajes. Phil Connors logra romper el bucle no a través de un cambio externo, sino a través de un profundo cambio interno en su forma de ver el mundo y su lugar en él. Y no se trata de una resignación ante la situación, sino una forma distinta de afrontar los problemas de la vida. Cage experimenta un cambio radical en su comprensión del conflicto, de sí mismo y de sus capacidades. En ambos casos, el fin del bucle temporal se alcanza no solo por la repetición de acciones, sino por una transformación interior que se manifiesta en el exterior. Este concepto de reencarnación o renovación interna sugiere que en ambas narrativas el verdadero cambio y el escape del ciclo repetitivo requieren más que una mera alteración de acciones físicas. Necesitan una reevaluación de los valores, percepciones y actitudes del personaje. Es este cambio interior el que finalmente permite a los personajes romper el bucle, y esto funciona como una metáfora para explicar que en la vida real la práctica constante y la repetición sirven para el crecimiento personal y el aprendizaje, demostrando que los cambios más significativos y duraderos provienen del interior. Ya sea enfrentando a alienígenas en una guerra o mejorando la vida de los habitantes de un pequeño pueblo, los héroes de estos bucles temporales encuentran nobleza en sus actos desinteresados. La noción de que pequeñas acciones pueden desencadenar consecuencias enormes resalta la importancia de cada elección, incluso cuando los días se repiten incesantemente. Esta reflexión sobre la causalidad y la responsabilidad personal
nos invita a tomar en cuenta el impacto de nuestras acciones en un entorno constante de cambio, brindándonos la oportunidad para el crecimiento, la reflexión y la redención. Así que en este eterno retorno del aprendizaje, seguiremos descubriendo nuevas capas de significado y emoción en cada repetición. Pero dime en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras atrapado en un bucle temporal? ¿Te esforzarías por ser mejor o caerías en la comodidad de la monotonía? Gracias por acompañarme. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye bye.